Liderazgo siempre ha sido entendido como algo hacia afuera. Y yo, como terapeuta y mentora en oratoria y neurocomunicación, quiero contarte que hay diferentes tipos de liderazgo. Diferentes tipos que en estos años de vida, en prácticamente mis últimos 20 años, no solo de vida personal, sino profesional, he ido comprobando, estudiando y poniendo a prueba diferentes tipos de liderazgo, tanto en mi propio sector profesional, personal, pero también desde la escuela. Y quiero contarte algo. El perfil del líder está corrompido. Esto es algo que la gente no entiende. Parece que ser líder significa que tienes que poder con todo. Parece que ser líder significa que tienes que saberlo todo. Y está bien porque la figura que tenemos del líder es la de una persona que va por delante, la de una persona no que manda, sino que inspira. Pero de lo que no se habla es del líder emocional. Y es que una persona líder también se ocupa de sus propias emociones, se ocupa de conocerse a él mismo a través de su vida. Y cada año va mejorando la relación con él mismo. Yo no sé si esto tiene sentido para ti, pero esto es la única garantía de que una persona a lo largo de su vida termine con satisfacción y no con vacío. Quiero contarte una experiencia personal. Durante años he estado trabajando en redacción, he estado trabajando produciendo programas y cuando tú trabajas mucho hacia afuera, lo primero que haces es darte. Y la gente generalmente se acostumbra a que le des. De hecho, la gente ve como normal que tú siempre des. Y en el momento en el que tú pones límites o frenas, primero, la gente ya te ve mal y segundo, la gente hace que tú te sientas culpable. Aunque la única verdad es que nadie puede hacerte sentir culpable, solamente te lo pueden reflejar. Si te hacen sentir culpable es porque tú dentro tienes culpa. Entonces, hoy te quiero hablar del liderazgo humanista, de ese liderazgo que es me doy a los demás, pero cuando ya me estoy dando yo a mí mismo. ¿Y qué es un líder humanista? ¿No? Voy a hablar del liderazgo hacia uno mismo antes que hacia los demás. Un líder humanista es un líder que sabe cómo gestionar las crisis, que sabe cómo escuchar a la gente, que sabe cuándo tiene que conversar. Tú me dices, oye, Almudena, es que ¿cuándo sé que tengo que hablar? Observa la fisionomía que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Por qué piensas que tenemos una boca y dos orejas? Porque el maestro siempre se hace de dos maneras, o escuchando o enseñando a los demás. Pero el maestro se hace escuchando. ¿Por qué piensas que cuando somos bebés, cuando tú naces, el oído es una capacidad que tienes desarrollada al 100%? ¿Por qué piensas que el primer año de tu vida solo escuchas y no puedes hablar? Pues porque si fuera al revés, ningún niño aprendería nada. De pequeño tenemos que aprender el lenguaje, pero lo primero que aprendemos es a escuchar, a sentir a través de la escucha. Y cuando vamos creciendo, invertimos este proceso porque nos creemos más inteligentes que nadie y pensamos que si hablamos demasiado, ¿estamos en qué? ¿En qué estamos? Pues estamos en que necesito diferenciarme de los demás. Cuando una persona necesita que lo vean, esa persona tiene un gran vacío dentro, porque si no, no necesitaría estar siempre pensando que quiero que me vean, quiero que me feliciten, quiero ser el mejor en esto, quiero ocuparme de que no haya nadie mejor que yo. Una cosa es tu propia superación personal, porque hay gente que realmente somos muy imparables y que queremos crecer, y esto hay que equilibrarlo con la pausa, con la escucha, con las emociones, porque si tú le das a todo el mundo sin tú estar bien, lo que va a pasar es que
en la vida te vas a quedar sin ti. Y eso se refleja en todas las etapas de la vida. Una persona que en el trabajo es de una manera, luego en casa no puede ser de otra. Porque no se puede fingir, no se fingen las emociones. Tú puedes controlarlas un poco, pero no las puedes fingir. Terminan apareciendo por un lado o por otro. Entonces, si de verdad quieres escalar en tu vida de valores, tienes que convertirte en un líder, en una líder, pero de tu vida. Es decir, si ya en el mundo profesional has crecido, está bien. Ahora te toca ocuparte de ti. Y te toca observar y entender. En mi primer libro, Yo soy comunicación, como bien sabes, soy escritora. En mi primer libro hablo de que hablar no es lo mismo que comunicar. De hecho, el prólogo es de el multimillonario Laín García Calvo, que tiene más de 20 libros publicados y es una persona, es un formador, mentor de mentores. Y el prólogo es de Laín. Y una de las cosas que he aprendido de este mentor de Laín es que la comunicación hace al maestro, no el hablar con la gente. ¿De qué vale de que tú hables mucho si luego no interpretas, si luego no acoges el silencio o la comunicación con la otra persona? Y te digo esto porque nos han enseñado a diferenciarnos de todo el mundo, pero no nos han enseñado a ser felices. Y el liderazgo del que yo te hablo involucra que cuando tú estás bien, el resto está bien. Aunque no lo quieras, pasa. Pero claro, ser el mejor en lo mío durante muchos años, o ser la mejor en lo mío, en lo que yo hago durante muchos años, a mí en mi pasado me creó un vacío. Un vacío porque resulta que fuera de mi trabajo me costaba ser yo, me costaba entenderme, me costaba mirarme. Y cuando digo esto es que no había pausa en mi vida, era como que no me podía reconocer sin hacer nada. De hecho, hay personas que tienen este problema. Paro y me hundo. Hay gente que siempre tiene que estar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque en el silencio entra la incomodidad de su escucha. Y cuando tú te escuchas, estás escuchando tu verdad, la interna. Esa que muchas veces no quieres escuchar y te ocupas haciendo muchos planes. La gente que siempre está ocupada no es líder, porque un líder sabe que tiene que haber una coherencia entre el hacer y el ser. Hacer lo que hago me da felicidad, pero si el día de mañana yo dejara mi profesión, ¿quién sería? Quiero que te hagas esta pregunta. Esta pregunta es súper potente. Si yo mañana dejara de ocuparme de lo que hago, ¿me seguiría queriendo, amando y respetando? ¿O sentiría que ya no soy nada? Porque hay gente que solo es por ser por currículum, directamente. Pero cuando tú le quitas el currículum, ¿qué tipo de persona es? ¿Es una persona con la que cuando tú estás tiene paz? ¿Es una persona que cuando tú te relacionas con ella aprendes a sentirte bien? ¿Es una persona que te permite tener un equilibrio interno y te permite ser tú cuando estás con ella? Si cuando tú estás con una persona, tú eres capaz de ser tú, de crecer y hasta de estar en silencio, y eso te produce paz y felicidad, estás con la persona correcta. Lo que no puede ser es que nos creamos que solo somos nuestro currículum profesional. Lo que no puede ser es que nos creamos que un líder siempre tiene que esforzarse. Claro que hay que hacer un trabajo, pero desde el amor. Y si tú te fallas a ti misma, a ti mismo cada día, haciendo cosas que no te gustan, al final de tu vida, ¿qué te va a quedar? ¿Qué vida has estado viviendo? ¿La vida de los demás? ¿La vida que querían para ti? ¿O la que tú querías? Entonces te voy a dar varias estrategias de liderazgo ahora en este vídeo como mentora. La primera es que tienes que tener un tiempo a la semana para parar y no hacer nada. Ahí nace tu creatividad. La segunda que quiero contarte es que tienes que darte el permiso
a soltar las expectativas de que lo puedes controlar todo. Porque una persona que lo quiere controlar todo es una persona que no está viviendo, sino que siempre está en las expectativas. Y este tipo de personas lo que le ocurre es que siempre está defraudada, porque como su expectativa está aquí y la vida no se da como esta persona quiere, siempre está defraudada, siempre está con muchos pensamientos. Lo tercero que hacen los líderes y que hacemos los líderes humanistas es tratar de no luchar con la mente. Tomar pausa, aprender a respirar, no culparte por lo que has hecho mal y hacer pequeñas meditaciones al día. Sal a pasear en silencio y escucha los sonidos. Hay gente que es incapaz de escuchar ni yendo por la calle. Va andando y va todo el tiempo pensando. Yo te propongo un ejercicio. Sal a la calle, date un paseo, sal al campo. Solo proponte diferenciar cuántos sonidos hay a tu alrededor diferentes. Y pon atención solo a tu caminar y a escuchar. Este es un ejercicio de conciencia, de liderazgo, porque cuando te des cuenta que hay mucho más que tu mundo interno, te darás cuenta que la comunicación también incluye eso. Otro tips de liderazgo es el cuidado de mi lenguaje. Si siempre estoy utilizando palabras como estoy en lucha, estoy en guerra, me tengo que enfrentar, estás viviendo la vida desde una agonía. Y una persona que vive en el ataque nunca está en paz. Y la característica principal de un líder no es solo enseñar a los demás, es inspirarlos, es dejar un legado. Si yo te digo que pienses en un líder, ¿en quién piensas? ¿Un líder o una líder? Te sorprendería saber que en todas las áreas de la vida los hay. María Teresa de Calcuta era una líder, tenía habilidades de líder. Era una monja muy imparable, llegó hasta hablar con el propio Papa en Roma para pedir por los demás. Pero ¿por qué ella llegó ahí? Pues porque creía en su mensaje, porque era una monja que estaba en equilibrio, porque además le gustaba escuchar a la gente y se hizo respetable con su propia comunicación. Y para tú hacerte respetable con tu propia comunicación hay que aprender a escucharse, hay que aprender a sentirse y hay que trabajarse en el nivel interno. Esto es fundamental, porque luego ves a la gente que siempre está atacando a los demás. La gente que más ataca es la gente que más herida está. Otra de las cosas que te va a hacer desarrollar un buen liderazgo es la forma de hablar. Hemos hablado del lenguaje. Abandona y jubila palabras feas. Deja de castigarte o deja de decirte, jubila palabras, estoy en ataque, la vida es una lucha. No, tú la estás viendo como una lucha porque no te estás atendiendo, pero la vida no es así. Pero luego voy al otro sentido y el otro sentido es también, ¿hablas demasiado rápido? Una persona que habla demasiado rápido siempre está en el control, en el querer controlar todo. Y el liderazgo consiste en incorporar más que hablar, en escuchar. Y cada persona te habla desde su lenguaje con una intención y con una emoción. Y no somos jueces para juzgar las emociones de los demás. Pero si miras de verdad, simplemente podrás entender que la comunicación va de conectar. Pero ¿cómo vas a conectar con alguien si tú mismo o tú misma siempre estás en el hacer, en la desesperación de que te vean? Puede que seas una persona grandiosa en tu trabajo, pero el día que dejes el trabajo, ¿qué va a quedar? Te toca mirarte, te toca hablarte, te toca sentirte, te toca tratar bien. Hay gente, hay un refrán que yo escuchaba mucho de pequeña en mi pueblo que era alegría de calle, tristeza de casa. Esto se ve mucho, ¿no? Un gran líder en el trabajo y una mala persona en su vida personal, porque no se cuida.
De hecho, hay una experiencia que me gustaría contarte que la leí cuando leí la historia de el inventor del ordenador de la marca Apple. Este hombre, este gran descubridor y esta mente privilegiada, eh, en los primeros años de su vida era una mente súper inquieta, súper fascinante, creó Apple, creó una visión, no creó una marca, creó una visión. Sin embargo, si lees su historia personal, te darás cuenta cómo en los primeros años de su vida era un avaro con sus hijos, era una persona difícil de tratar. Y en los últimos años de su vida, antes de morir, él reconoce que tenía que haber hecho más formaciones emocionales y que tenía que haberse conocido mejor, porque fuera de su trabajo había sentido un gran vacío y eso era lo que se iba a llevar. Entonces, está muy bien tu reconocimiento externo, pero el líder de verdad, la líder de verdad, se ocupa de sus propias emociones, se ocupa de su verdad, se ocupa de su propio amor personal, se ocupa de no estar jodida para no joder a los demás, se ocupa de no ir castigando a los demás porque nadie somos jueces, se ocupa de tener una vida en equilibrio entre el hacer y el ser, en cultivar buenas amistades, en cultivar tiempo libre, en hacer aquello que le gusta hacer. Oye, practica algún deporte, haz algo que te guste en tu vida sin que te sientas culpable por no hacer otra cosa. El liderazgo hacia afuera se empieza en el hacia adentro. Y esto es algo que tienes que saber, porque hacia afuera se puede fingir unos años, pero no te va a hacer feliz. Y el liderazgo real es un trabajo interno y continuado que tenemos el ser humano que hacer. Cuando tú lideras tu tiempo, tu energía, tus emociones, cuando tú te conoces, ya cualquier persona no te puede hacer daño. Inclusive los cambios no te afectan tanto. Y esto es algo que tienes que hacer tú. No puede venir nadie de fuera a decirte cómo hacerlo. Tienes que empezar a escucharte. Te recomiendo meditar, te recomiendo escuchar, te recomiendo que leas mis libros, la saga Yo Soy Comunicación. Te van a ayudar a entender que el lenguaje está vivo y que el lenguaje nos permite interaccionar con la gente. Entonces, no podemos usarlo como un arma, sino como lo que es una gestión en la que el ser humano nos ocupamos unos de otros. Pero lo más importante de todo, y esto no se te puede olvidar, es que el verdadero liderazgo nace en tu vida personal. Una persona equilibrada no desequilibra la de los demás. Y tienes el poder de poner límites y de elegir desde dónde quieres ir y con quién quieres ir. Y si te llaman egoísta es el problema de otra persona. Ahora te toca decidir. Espero y deseo que este directo te haya gustado. Ya sabes que suscríbete al canal si no lo has hecho. mm, Déjame un comentario aquí en el vídeo si te ha gustado. Y recuerda que siempre hago directo en mis redes sociales. Sígueme en Facebook, en Instagram, porque vas a entender muy bien además que todo nace en ti y para ti, y que si estás en lucha no puedes estar en paz, porque no se puede estar en dos lugares a la vez. Espero haberte ayudado, soy Almudena Pérez, mentora en oratoria y en neurocomunicación y terapeuta emocional. Seguimos en el siguiente directo. Recuerda que tú estás escribiendo tu historia, tu libro no lo escribe nadie, lo escribes tú. Escribe un capítulo que te haga ser feliz. Y esto se hace cada día.